Hermanos, buenos días a todos ustedes. Que Dios me lo bendiga mucho. Es un privilegio estar aquí con ustedes en esta conferencia otra vez. Para mí es un privilegio estar aquí con los hermanos, otros oradores que Dios ha traído para traernos el mensaje de Dios. Para sus servidores, un honor participar en esta conferencia. Queremos dar gracias a la iglesia Grace Community Church. El amor que ellos tienen para los hispanos es profundo, hermanos, es profundo. Caminando en estas salas por décadas, he visto yo el amor que el doctor MacArthur, el staff, la iglesia tiene para el pueblo hispano. Es algo tremendo y damos gracias a la iglesia, al pastor MacArthur, a los ancianos, a los miembros del departamento hispano que está aquí, por proveer esta oportunidad, un tiempo de bendición para el pueblo hispano aquí, los que están presentes y los que están viendo por allá, por otras partes. Entonces es un gozo de estar aquí reunidos. Como ya saben, yo predico mayormente en inglés. Soy nacido aquí en los Estados Unidos, soy hispano-americano o americano-hispano, no sé, pero más o menos. Y es como un tejano que fue a México a comprar un caballo. Llegó a un lugar, vio viendo los caballos, dijo, "Hey, sir, I'd like to buy that horse there." Le dijo el paisa, "No, señor, you don't want that horse. He don't look too good." "No, that horse looks good to me, looks fine. I want to take that horse." "No, señor. Other one over here, he looked better. He looked better." "No," he said, "that's okay. I like this horse, and I want to take this horse. But, señor, he don't look too good." "No, he looks fine to me. Looks fine to me. I'll take him. I take him." Solo compró y se fue. A la semana regresó. He goes, "Hey, paisa, hey, friend, come here. You know, you sold me this horse." "Yes, señor." "You know, sir, this horse is blind. This horse is blind, sir." "Señor, I told you, he don't look too good." Así salen veces el sermón, hermanos. Cuando daba la clase aquí en una clase de ministerio pastoral en inglés, hablando con los pastores, con los alumnos que iban a ser pastores, tocaban un tema tocante la relación de la esposa y pastor a la iglesia. Porque muchas veces en la iglesia se enfoca el pastor y la esposa la hace en un lado. Y a veces ni la conocen. Y hablaba entonces en inglés se llama the second banana. There's a top banana y luego the second banana. La banana primaria y luego la segunda. Y a la segunda banana no le hacen caso. Usted la ve en vez en cuando, usted también hace lo mismo. Ve al pastor y van y lo saludan a él. "Ay, pastor, qué gusto de verte, el sermonazo, etcétera, etcétera." Y ella está parada ahí junto, ni la reconoce. Es invisible. Y eso se llama la second banana. Y se reconoce. Llaman por teléfono a la casa del pastor. "Hola, ¿está el pastor ahí? Este es fulano, ¿no está, pastor?" Ni dice, ni hermana, ¿cómo estás? ¿Y cómo sigues tú? ¿Y quién eres? Nada. Es decir, es invisible. Se puede decir que en la Trinidad el Espíritu Santo es el second banana. No se reconoce. Reconocemos al Padre y al Hijo, pero muchas veces el Espíritu Santo no toma nuestra atención. Es importante entonces, esta conferencia es importante porque estamos enfocando en la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Reconocer su lugar
en la vida de la iglesia y en la vida del cristiano. Y suma importancia. Me ha tocado el tema de la santificación del Espíritu Santo. Quizás podemos comenzar con una anécdota. D.L. Moody, un evangelista de 2 siglos pasados, en Chicago, estaba caminando por una calle, allí en Chicago, por un distrito donde había bastantes cantinas, etc. Y le salió un borracho, salió a la puerta y reconoció a D.L. Moody. Y le gritó: oye, D.L. Moody, mira Moody, uno de tus discípulos. Y Moody le dijo: sí, eres mi discípulo, pero no de Cristo. Pero no de Cristo. Hoy en día tenemos muchos que profesan ser cristianos, pero no lo son. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Quizás dicen que son, pero no actúan como cristianos. Quizás no reconocemos el ministerio del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Esto de la santificación. La palabra santificación, agiazo, significa separación, apartar, separar. En eso está el contenido de purificación, inmaculado, no tiene mancha. La obra del ministerio del Espíritu Santo es de santificar, de separar, de purificar al creyente. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, y lo vamos a Tito, capítulo 3. Capítulo 6, versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No veréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué texto tan profundo. Porque nosotros nos encontrábamos en versículo 9 y 10, pero hoy estamos en versículo 11. ¿Amén o no? Ahí estamos. Somos lavados, somos santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Más decir en versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros o con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Otra vez, la gracia de Dios. Vivíamos en versículo 3 y ahora
Estamos en versículos 4 y 5. Nosotros fuimos lavados, fuimos renovados por el Espíritu Santo. Tratando este tema de la santificación del Espíritu Santo, voy a hablar primeramente sobre la obra del Espíritu Santo en la santificación. Y luego tratamos las implicaciones de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas personales. Algo práctico para nosotros en estos días. La obra del Espíritu Santo, como ya saben, no se trata un capítulo, un texto, un libro completo sobre la persona, ministerio del Espíritu Santo. Se encuentra esparramado por toda la Escritura, la enseñanza, la presencia, la obra del Espíritu Santo. Usted está buscando. Por eso en estas sesiones hay tanto intercambio en los temas, porque todos tienen una relación lo uno con el otro. Hablando entonces de la santificación, tratamos de ciertos aspectos que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, que produce esta santificación del cristiano, de la iglesia. Comenzamos primeramente con lo que dice aquí en Tito capítulo 3, este versículo, donde dice aquí que nosotros, en versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Es decir, de nacer de nuevo, de nacer de nuevo. Este tema se va a tratado en esto de cuando Cristo en Juan capítulo 3, conocen aquella exhortación que Cristo nos dio, Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. En verdad, de cierto os digo, dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto significa, esto es de suma importancia, muy importante, que el requisito para la salvación es la regeneración por el Espíritu Santo. No hay excepción de eso. Si vas a participar, vas a entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y es la obra primera del Espíritu Santo. Él obra en nuestras vidas, trayendo convicción, como dice Juan 16, al pecador, reconociendo su estado en pecado. Entonces llama a Cristo, pide por fe a Cristo. Y en el momento que pone su fe en Jesucristo, ahí el Espíritu Santo hace su obra y la persona nace de nuevo. Capítulo 1 de Juan, versículo 12. Versículo 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Dios es el instrumento que hace esta obra. Y el resultado es que somos hechos hijos de Dios. Romanos 8, acompáñenme en Romanos capítulo 8, que es un capítulo que se enfoca en el Espíritu Santo. De aquel apóstol en capítulo 8, versículo 14, Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que ha recibido el espíritu de adopción, por cual clamamos que Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hechos, pues somos hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coheredores de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Somos hechos hijos de Dios. Como católico romano, yo cuando recién me convertí, era yo católico romano, la iglesia dice que fueses renacido en el bautismo como bebé. Imposible, imposible. Es por fe en Jesucristo. Ahí comienza la santificación. Hechos hijos de Dios por la obra del Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 5, acompáñenme. La segunda obra que queremos tratar es la obra de renovación. Renovación. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El texto tan lindo, la renovación del Espíritu Santo. Habla aquí que somos hechos nuevas criaturas. Lo viejo ya ha pasado, todo es hecho nuevo. La santificación del Espíritu Santo es cuando Él toma a la persona y después, de parte de ser hecha nueva, una renovación, una criatura totalmente nueva. Yo me convertí a los 16 años de edad, me senté con un amigo, un miembro de la iglesia, y me acuerdo como si era ayer, un Chevy blanco, 1955. Y aquí en aquellos días, ese era el carro que uno deseaba. Ese era el carro de los... El 55 Chevy era el carro. Y me senté con él, era blanco con rines colorados. Adentro era todo de hule, tuck and roll, como decían en aquellos días. Me senté y él abrió el texto, abrió la Biblia y este texto me lo presentó. Eres hoy en día, dice, nueva criatura, hecho nuevo. Ya no soy el viejo Alex Montoya, ahora es el nuevo Alex, renacido por Cristo Jesús, renovado. Ahora soy nueva criatura. Es un momento inolvidable para mí. Él me lo presentó. Y es lo que hace el Señor. La obra de Él es de renovar, de renovar. Muy pronto después de mi conversión, traté de predicar a todos, a mis hermanos, mi hermano, mis hermanas, mi mamá, y uno por uno vinieron al Señor. Mi hermana primeramente, y luego mi otra hermana, y luego al fin mi mamá vino también, y todos estamos en Cristo. Menos mi papá, él no quería venir. Él resistió. Y traté de toda manera de predicarle, toda manera lo invitaba cuando yo predicaba que viniera, me escuchara, y venía, pero no. Le mandaba yo citas de mis sermones, mi mamá los ponía en el cassette arriba para que escuchara y nunca. Pero al fin mandó una iglesia bautista, mandó un pastor allá a Calexico, California, que está allá al sur del estado de California, lejos allá. Allá es un calorón tremendo. Está como 10 metros del infierno. Y este Pastor Brooks se llamaba, allá anciano, lo mandaron por hacer las últimas patadas, allá las iba a dar. Y él fue, y cada tarde iba a visitar a mi papá, ya se sentaban los juntos, ya, ambos ancianos,
y hablando de tal y tal y tal y tal, y que no, que se lo pescó. Y cada tarde le daba una vuelta y traía ese pez ahí echándole, pero se la trayó. Y sí, lo trajo a Cristo. Oh, para mí ese Pastor Burr es el gran predicador. No es Billy Graham. No es Billy Graham, ni es John MacArthur. Para mí es el Pastor Burr. Y mi padre, al punto de venir a Cristo, fue totalmente transformado. Transformado. Fumaba 3 paquetes de cigarros al día. Y al momento abandonó todo. De un día al otro. No fumó ni tomó. Eso es un milagro. Un milagro. Lo transformó. Es lo que hizo Cristo ya después de eso, un cambio tremendo. Un cambio tremendo. Ya. Tiempos de Navidad, que en otros días eran una borrachera, se transformaron en tiempos de gozo, de alegría, de cantar, ir a la iglesia. Un cambio tremendo. Hasta se hizo ujier en la iglesia. Y levantaba ofrendas. Te le pasaba el plato y te picaba con el plato. Mira, vaya. Es lo que hace Cristo. Es lo que hace Cristo. Renovado. Es la obra del Espíritu Santo. Lo que no pudieron ser psicólogos, etcétera, Cristo lo hizo, transformó a mi padre. Es lo que hace. Me acuerdo de la historia del San Agustín, aquel teólogo del cuatro siglos, dice. Me transformado también. Una vez regresó a su patria, donde fue criado. Ahí conocía varias, donde pasaba tiempo con ellas. Y llegó a su patria, estaba caminando por una calle, ya estaba ancianito, por una calle, y que no venía una de las conocidas de tiempos pasados. Y la vio, y ella lo vio también a él. Y la vio y le dio vuelta y comenzó a correr. Y él le dijo, oyes, Agustín, soy yo fulana. Y él corriendo como viejito dijo, pero no soy yo ya. Fuimos transformados. Hermanos, se espera que cuando Cristo obra, cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, vamos a ser transformados. ¿Amén o no? Una renovación. Va a haber un cambio que Él produce, no que uno produce. De la obra del ministerio de santificación del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12. Acompáñenme. Capítulo 12, el Espíritu Santo nos revela aquí otra obra. Capítulo 12, versículo 13, hablando de la santificación. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Otra obra profunda del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo que nos pone en su iglesia, en el cuerpo de Jesucristo. Una obra que ocurre al momento que somos salvos.
de la regeneración, renovación, el bautismo, todo esto ocurre al mismo tiempo. Somos bautizados en su iglesia. La palabra iglesia, eclesía, significa un grupo llamado, escogido, que sale y es un grupo apartado para cierto propósito. Por eso vamos a la primera carta a Pedro, capítulo 2, donde Pedro entonces describe este cuerpo de Cristo de esta manera. Capítulo 2 de primero de Pedro, acompáñenme allí, versículo 9. Mas vosotros, dice Pedro, mas vosotros cristianos, pues, somos linaje, ¿qué? Escogido, real sacerdocio, nación, ¿qué? Santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que somos, es la iglesia. Es la iglesia apartada para Cristo. Somos un pueblo santo. Por eso nos llamamos santos, hermanos. Santo Tomás, que no es cierto. Santo Tolopilo, que no es cierto. Santo Josías, hasta usted, santo es lo que somos, persona apartada a Cristo. Es importante notar eso, porque el Espíritu Santo nos aparta. Somos eclesía, somos la iglesia a cual todos somos bautizados. Es notable que nos dice no hay griego ni hebreo, no hay esclavo ni libre. Es decir, no hay distinción. Es la base de la unidad, es que estamos reunidos bajo Jesucristo en su cuerpo, bautizados por el Espíritu Santo, puestos allí, pertenecemos a Cristo. Por eso en la iglesia no se ve color, no hay color. Todos somos iguales, todos somos santos. Santos porque Él los hizo de esa manera. Otra obra del Espíritu Santo que se manifiesta en la santificación es la habitación del Espíritu en nosotros y en nuestra iglesia. Capítulo 3, somos capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vemos ahí que la obra de santificación viene por razón que Él habita. Él mora en plenitud en su iglesia primeramente. Vemos en capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué? Santo es. La palabra vosotros es plural, que significa no la persona, sino el cuerpo de Cristo, la iglesia, la habitación del Espíritu. En veces no pensamos de eso, pensamos otro, pero la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Él mora en la iglesia. Él santifica la iglesia porque es su habitación. Ahí vive, es de Él. Y donde Él está, ahí está la santidad. Ahí está la santidad. Como dice el apóstol, donde está el Espíritu Santo hay libertad. Donde está el Espíritu Santo hay santidad. Por eso la iglesia de Cristo es santa, porque es templo de Él, mora en Él. Y hay que entender eso bien. Capítulo 6, versículo 9. Habla también de la habitación del Espíritu sobre el cuerpo del cristiano. Versículo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos cristianos, Él habita en el cuerpo cristiano, en nosotros. En veces olvidamos de eso. Él habita porque es suyo, Él compró. Cuando Él murió por nosotros, cuando Él compró por el precio de su sangre, el gran precio, incomparable, Él compró también no nomás el alma, sino también el cuerpo que tenemos mortal, es Él. Y es templo de nuestro Dios, es templo del Espíritu Santo, Él mora en nosotros. Por eso dice Jesucristo a los discípulos, estará con vosotros y en vosotros, porque habita en nosotros.